Buenas noches a todos, mi nombre es Patricia Ortiz y les doy la más cordial bienvenida al evento del día de hoy, la mesa titulada Colonia, Comunidad, Experiencias Artísticas desde el Ocino Peruano, octava mesa del ciclo de conferencias Perú, país más chino de América Latina. Evento organizado en conjunto por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro Cultural Digital Tuzanaje. Nuestro evento busca visibilizar y destacar los aportes de la comunidad tuzana al Perú en el marco de la celebración del Bicentenario. El ciclo, que va hasta el jueves 2 de diciembre, contempla 10 mesas sobre temas diversos. Ya hemos conversado con destacados invitados sobre la migración, la producción literaria, la gastronomía, la lingüística, entre otros, y aún nos queda mucho por conocer. El día de hoy tenemos como moderador a Marco Ló. Marco es bachiller en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es curador invitado en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, MAC, con la exhibición Tusheng, Retornos al País del Centro, en el 2019, exposición que fue premiada con el primer lugar en el premio Llama en el 2020, premio de la Asociación de Curadores del Perú. Además, Marco es miembro de Red Teatro, ha sido director de arte de las obras Closer en el 2018 y Los Hombres Lobo viven en Closet en el 2019. También ha sido ponente en el tercer Congreso Internacional de Arte Peruano y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Arrival City, evento organizado por el Goethe Institute de Lima y el Instituto de Estudios Peruanos, entre otros. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Patricia. Bienvenidos todos. Muchas gracias a Luis, Sonia y Martín que nos acompañan esta noche. Voy a empezar presentando un video para dar una introducción a la mesa. Hola, soy Fabiana Chiu, fotógrafa y museóloga. Hola, soy Carlos Chong, soy artista visual y trabajo en la pintura, en el dibujo y la fotografía. Soy Moira Silva, artista escénica y cuarta generación Tuzán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Unkok, soy diseñador multimedia, artista plástico, ilustrador digital y tradicional y bajista de un grupo de rock. Bueno, acerca del arte, el arte es pues la forma de expresión más importante de toda comunidad. Es la forma de expresión máxima, es lo que demuestra de que es una evidencia, ¿no? De que hemos existido, que hemos tenido vivencias, que hemos sido parte de una cultura. Muchos de nosotros hemos crecido en un ámbito secreto, en un ámbito en el que hemos crecido en silencio. Cuando hemos preguntado a nuestros padres, a nuestros abuelos que compartan con nosotros acerca de su experiencia, ya sea como inmigrantes o como hijos o nietos de inmigrantes, pues hemos recibido muy poca información, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad de compartir y de buscar y de encontrar. En el transcurso de estos últimos años he visto surgir a nuevos jóvenes valores tuzanes en el mundo de las artes y la literatura. Y también
noto la ausencia de medios para la difusión de sus obras. Considero que es importante cómo las propuestas de las y los artistas tusanes visibilizan, sensibilizan y dan múltiples voces sobre la influencia de la migración china en el Perú, para abrazar cuán chinas y chinos somos, para abrazar ese pasado que está en el presente, en nuestros cuerpos mestizos y en nuestras costumbres. Creo súper importante la presencia de los artistas en general y especialmente de los artistas Tusán, por abordar temas de identidad, por abordar temas de búsqueda de raíces, por involucrar al arte como un canal de comunicación e integrar de cierta manera a la sociedad y a los descendientes chinos en las distintas partes del mundo. Justamente decidí empezar esta mesa con la participación de 4 artistas para conocer un poco sus pensamientos. Esta pregunta igual va a ser también hecha a los artistas de esta mesa porque quería, a través de un poco la dicotomía dentro-fuera, ¿no? O condensación, expansión, ver la idea de artistas y al mismo tiempo conocer los proyectos de otros y ver cómo estos confluyen sin en realidad necesariamente estar en contacto o en previo acuerdo, ¿no? Esta dicotomía además también la tomo con la idea del nombre del título de la mesa, Colonia Comunidad. Justamente decidí denominar a la mesa como Colonia Comunidad para hablar sobre la percepción y las relaciones entre las personas. Conocemos a los colonos como foráneos, como aquellos que vienen de otra parte y toman un espacio, toman un territorio para vivir o para trabajar, forman además un grupo, ¿no? Y se encuentran en cierta manera en oposición a todo un entorno o a toda a un grupo, una sociedad de acogida de la cual se diferencian marcadamente. Por supuesto, una colonia puede ser también una comunidad, al entender una comunidad como una organización, una forma de vivir, una integración recíproca, ¿no? Y sobre todo con el reconocimiento entre sus miembros. Y es en esta dicotomía que trabajo justamente el paso de la migración china en el Perú. Antes, de hecho, existe mucha literatura al respecto con la denominación de colonia china. Ya más recientemente se utiliza la denominación de comunidad o comunidades, entendiendo además que la migración en sus variedades ya no solamente provienen de un lugar específico, de características relativamente uniformes, sino que además puede ir variando, va variando y además en su integración se va también formando con nuevas características. Esta oposición de colonia y comunidad, de ser una isla y luego pasar a ser una comunidad o una comunidad dentro de una comunidad mayor en la cual se promueve la integración o se busca la integración, es el eje por el cual también decidí invitar a los artistas que me acompañan hoy día. No es casual que los proyectos sobre los que les pedí que hablaran tengan una línea que va desde una idea de colonia, justamente, hacia una idea de comunidad. En primer lugar, está la obra de Sonia Lau en la Vicaría China, que es justamente un trabajo bastante importante, mucho más allá del programa religioso que pueda tener la Vicaría China. Es el reconocimiento a justamente un grupo migratorio, pero un grupo migratorio cerrado en determinadas características, especialmente por el idioma, que sabemos que es o ha resultado por mucho tiempo bastante inaccesible o una barrera bastante fuerte, inclusive desde los descendientes hacia las generaciones mayores. Entonces, esta propuesta inicia, digamos, esta mesa inicia con una propuesta que
va desde lo cerrado, digamos, desde lo condensado, y que luego se va explayando. Es así que luego pasaremos a conocer la obra de Luis Chiang y Martín López Lam, cada uno en sus dimensiones. Luis Chiang participó en el Salón Regional de Lima de la Segunda Bienal Nacional del año 2000, justamente con una instalación titulada 12, de una marcada presencia oriental y que además de un marcado contraste justamente con el entorno, con las propuestas de los otros artistas presentes en el salón. No solamente el Salón de Lima, sino también los otros salones regionales. Lo que no solamente demuestra una presencia oriental, una presencia foránea, digamos, podemos decirlo desde el punto de vista totalmente externo, sino también el interés justamente de los artistas de marcar una presencia, de marcar de tener una visibilidad de lo propio hacia afuera, dentro de la comunidad artística peruana. En el segundo nivel, en el segundo paso de este camino, está la novela gráfica Las Edades de la Rata, de Martín López Lam, que fue justamente premiada en realidad en el concurso para lograr ser llevada a cabo, en el concurso de novela gráfica NAC Salamandra Graphics del 2018. Es una obra en la que, si bien el artista, el autor, ha mencionado que no es una novela autobiográfica, aunque hay algún elemento que reconoce como relacionado a sus experiencias personales, sí hay, y de manera muy interesante, una presencia oriental que no es que no pueda ser alcanzada a través de la investigación, que puede ser justamente alcanzada a través de la investigación, a través de determinadas fuentes o del trabajo de entrevista o de archivo, pero que demuestra en gran medida un conocimiento particular, un conocimiento propio de un grupo cultural. Por ello que, además de ser una obra de una historia bastante, de dos historias en realidad, de varias historias bastante interesantes, es también una forma, creo, en que los artistas, o en este caso Martín, van mostrando justamente ese conocimiento que vamos heredando y que en gran medida muchos de nosotros también tenemos interiorizado, pero no tenemos al 100% racionalizado. Esto lo menciono por experiencias personales con otras personas en el que presentan justamente características, comportamientos, palabras, usos, costumbres que vienen de esta migración, de la migración china del siglo XIX, del siglo XX, pero que no reconocen como tal, que no reconocen o no racionalizan como de una procedencia oriental, y que al ser conscientes, al ser llevadas del día a día y no ser contrastadas además, se mantienen todavía como una práctica habitual, cotidiana y entendida como local, como peruana. En este proceso de apertura, ¿no? desde la obra de la Vicaría que presentará Sonia, con las obras de Luis y Martín, justamente se ven esta apertura, este reconocimiento y este deseo de comunicar. Y justamente este camino, digamos, pasar de colonia a ser comunidad, que no necesariamente está completo en nuestra actualidad, esta historia se cierra con la obra de Héctor Chiang, que presenta en la exposición virtual El desafío del nosotros, ¿no? Que es una exposición enmarcada en las actividades del Bicentenario de la Independencia del Perú, justamente donde la curadora Lucero Silva trabaja con artistas de distintas comunidades, comunidades peruanas, para que cada artista intervenga y proponga una pieza que explore no solamente la presencia y la autoidentificación, sino también las problemáticas
de estas mismas comunidades justamente en este camino por ser una comunidad mayor, una comunidad como el Perú. Con estos proyectos, en realidad, pero también los de muchos talentosos y talentosas artistas de ascendencia china, podemos ver el aporte de la migración que ha, pero que sigue realizando en nuestro país, ¿no? Voy a concluir esta presentación agradeciendo justamente a Sonia, a Luis, Martín y Héctor por participar en esta ponencia, pero también la participación de Fabiana Chiu, Carlos Chong, Moira Silva y Sun Koh, quienes dieron sus palabras al inicio y a quienes además sintetizo diciendo que los artistas visibilizan, evidencian, sensibilizan y abordan la difícil tarea de representarnos a nosotros mismos, a representar a la propia comunidad en la que pertenecen. He ahí también su importancia, la de visibilizar, la de buscar sus raíces y la de construir además un relato propio. Es nuestra responsabilidad compartirla y darla a conocer. Con ello quiero dar paso a Sonia Lau Goyeneche, quien es artista plástica egresada de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muralista en mosaico y vitral. Entre sus obras se encuentran mosaicos en mármol y vitrales realizados para la Vicaría Episcopal de la Comunidad China San Francisco de Asís, en Lima, 1992. Las Hermanas Franciscanas de Bamberga, en Lima, 1993 y 1995. Y la Parroquia San Miguel Arcángel, en Lima también, en los años 2007 y 2008. Se ha desempeñado también como docente de artes plásticas en el Colegio Peruano Chino Juan 23, entre los años 1997 y 2017, y actualmente cursa la maestría en Historia del Arte y Curaduría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Sonia, bienvenida. Muchas gracias, Marco, por la presentación, por esta invitación. Buenas noches con todos. Muchas gracias al Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica y al colectivo Tusanaje también por esta mesa y esta invitación. Como dijo Marco, en esta oportunidad voy a hablar sobre el mosaico realizado en la Vicaría Episcopal de la Comunidad China, San Francisco de Asís. Voy a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, este mosaico para el altar de la Vicaría Episcopal de la Comunidad China San Francisco de Asís fue realizado en mármol en 1992. Está compuesto en realidad de 3 mosaicos de 4, 4,8 y 4 metros de ancho por 7,6 de altura, que suman un total de 97 metros cuadrados. La vicaría se encuentra en el Colegio Peruano Chino Juan 23, en Lima, fundado por Monseñor Horacio Ferrucho Seol 30 años atrás, en 1962. Monseñor Ferrucho bueno, este es el colegio, la vicaría, y les decía que Monseñor Ferrucho, religioso franciscano de Trento, Italia, y obispo de Quichou, fue misionero en China por 19 años. Cuando hubo de salir de China por el comunismo, el Papa Pío XII lo envía al Perú al encuentro de una gran comunidad de origen o ascendencia china. Es así que forma la Acción Católica China con jóvenes de dicha comunidad. Luego tendrá el propósito de crear una escuela católica donde los niños chinos y peruanos puedan estudiar y crecer como hermanos. Sonia, discúlpame, sí, dime, disculpa que te interrumpa. Para ver mejor las fotos, ayúdanos poniendo tu presentación en modo presentación, por favor. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, sí. Ah, ya. Ok, Patricia. Bien. Les decía que, la vicaría donde se encuentra el mosaico se encuentra en el Colegio Peruano Chino Juan 23, que fue fundado por Monseñor Horacio Ferrucho Seol, quien fue misionero en China por 19 años.
bueno, al salir de China por el comunismo, fue enviado luego al Perú al encuentro por el Papa Pío XII, al encuentro de una gran comunidad de origen o de ascendencia china. Es así que luego él forma la Acción Católica China con jóvenes de dicha comunidad y tiene el propósito luego de crear una escuela donde los niños chinos y peruanos puedan estudiar y crecer juntos, ¿no? Y esta obra irá creciendo en el tiempo gracias a la colaboración de la comunidad, de los padres de familia y de instituciones como las Hermanas de la Caridad de Cincinnati. En 1991, el colegio es designado sede de la Vicaría Episcopal para la comunidad china e inicia la construcción del templo, ¿no? Como vemos en esta foto. Los planos estarán a cargo del arquitecto Kowai Ruiz y la ejecución a cargo de la construcción a cargo de los ingenieros Rudy Wong y Nemesio Chia. Monseñor Adriano Tomasi será el comitente quien encargará también el mosaico para el altar. Los bocetos se realizan a escala, ¿no? Esta es la maqueta que será presentada también en el curso de Integración de las Artes que dicta el maestro Adolfo Winternis, ¿no? En la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Sus enseñanzas y su acompañamiento y presencia a lo largo del trabajo, a lo largo del proyecto, serán muy importantes, ¿no? Luego, los bocetos, los cartones serán realizados a escala natural, ¿no? Y bueno, vemos en la foto, ¿no? el alzado de los cartones, los dibujos que comienzan, ¿no? La pintura se hace, la pincelada será, cada pincelada será una piedra colocada más adelante, ¿no? Directamente en la pared. En el transcurso del proceso se añade el Niño Jesús en los brazos de la Virgen. Los temas sugeridos por Monseñor Adriano serán San Francisco de Asís, el patrón de la Orden Franciscana, y Nuestra Señora de China, que sugiere una imagen tomada de la casulla de Monseñor Ferrucho, ¿no? A la que luego se añadirá el Niño Jesús en sus brazos, ¿no? La cruz también, el modelo de la cruz también está tomado de la casulla de Monseñor. El pasaje de la vida de San Francisco que elegí, tomado de la biografía de Celano, es la predicación a las aves, ¿no? En donde Francisco les exhorta a alabar a Dios creador, ¿no? San Francisco viste un humilde hábito del color de la tierra, está descalzo y cuelga de su cintura un cordón con 3 nudos que simbolizan los votos de castidad, pobreza y obediencia. Lleva también tiene también ya la tonsura en la cabeza, que simboliza la consagración a Dios. Bueno, este es parte del boceto a escala natural que luego será transferido a la pared mediante puntos y que guiarán a los colocadores justamente en la ejecución del fondo, ¿no? Estos son los materiales que se utilizaron, algunas muestras del mármol, de todos los colores disponibles en ese momento, negro San Alfonso, verde Alpe, rojo granito, rojo Escocia, rojo coral, levanto, mandorlato, grecia aurora, travertinos, crema, dorado, blanco, y también se utilizó pan de oro traído de Venecia para este trabajo, ¿no? Que son las piezas pequeñitas, ¿no? Una lámina muy, muy fina,
puesta en vidrio, ¿no? Y cortado así 1 centímetro por 1 centímetro. La ejecución de las figuras se hace en cajas de arcilla, ¿no? Las piedras se cortan en fachaleta, estas son fachaletas para la colocación del fondo, y para las figuras se cortan más pequeñas. El corte es con picota, porque se utiliza la cara rústica de la piedra, ¿no? Y no la cara pulida, ¿no? En vez de la cara pulida. Las figuras hechas en las cajas de arcilla luego serán volteadas para ser vaciadas. Aquí está volteado para hacer, se retira el barro y se hace el vaciado en cemento para su posterior colocación en la pared, ¿no? Aquí vemos el mosaico aún sin las figuras, con las figuras por colocar. El tamaño de la cruz es más pequeño originalmente por la ilusión de profundidad, pero luego se decidirá, en el proceso se va a decidir hacerla más grande, porque se decide colocar un Cristo en bronce, ¿no? Entonces ahí aumenta de tamaño, ya están las figuras colocadas. Bueno, cabe mencionar que el mobiliario estuvo a cargo del mismo arquitecto. Las bancas las realizó Álvaro Chansay, diseñador industrial, y el Cristo es obra del escultor Martín Salazar. Finalmente, el templo será consagrado el 7 de diciembre de 1992. Aquí vemos un detalle de San Francisco predicando a las aves, y de la Virgen que está de pie sobre nubes y acompañada de 6 querubines, ¿no? Y como habíamos dicho, lleva en sus brazos al niño Jesús, ¿no? Y bueno, y tiene una aureola detrás, que es donde se utiliza el dorado, así como en la cruz, ¿no? Y bien, bueno, esta es así quedó el mosaico, así, no sé, hasta el día de hoy. Y bueno, es una composición que invita a la unidad de la comunidad china, ¿no? En el seno de la Iglesia Católica. Tiene una línea de tierra que separa, ¿no?, la tierra del cielo, que en realidad nos envuelve y dirige nuestra mirada hacia Jesús. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Además, comentar que, si mal no recuerdo, la vicaría está funcionando de manera presencial con los oficios de la liturgia, creo siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Si alguna vez si aún no han visitado la capilla, realmente es un espacio mucho más allá de la sacralidad, es un espacio muy interesante por el programa que tiene, por el programa arquitectónico, por el programa de mobiliario también que tiene. Y por supuesto el mosaico al fondo, el gran mural, invita a la contemplación. Gracias, Sonia. Gracias. Gracias. Quiero darle el paso ahora a Luis Chang Wei. Él hace a través de su padre, que desde muy pequeño tiene contacto con la fotografía, realiza fotografía social desde los 14 hasta los 20 años de edad, postula a la Pontificia Universidad Católica del Perú, siguiendo el programa de estudios generales, dejándolo para viajar a Santiago de Chile. De regreso, ingresa como parte de la primera promoción del Instituto Antonio Gaudí, hoy Centro de la Imagen. Colabora también para varios medios durante y después de sus estudios. En diciembre de 1996 empieza a colaborar con la agencia de noticias Reuters
durante la toma de la residencia del embajador de Japón. Este acontecimiento de impacto nacional marcó su manera de fotografiar, marcó su perspectiva de qué y cómo fotografiar, determinándolo a seguir dos líneas de trabajo en paralelo, una línea comercial y una línea de corte plástico. Bienvenido, Luis. Marco, gracias. ¿Cómo estás? Espero que me estén escuchando bien. ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, Marco. Gracias al Instituto Confucio y a la comunidad Tusanaje por este live y la oportunidad de poder conversar un poco de mi trabajo y básicamente sobre el trabajo que tú me has pedido que converse, que es 12. Si bien tú lo mencionas, 12 es un proyecto el cual lo realicé para la primera Bienal de Fotografía en el año 2000. Este proyecto, que ahorita lo voy a mostrar, del cual tengo muy pocas imágenes, porque en el año 2000 todavía no teníamos la costumbre de poder documentar de cierta manera las instalaciones o las muestras que teníamos. Pero en fin, ese es tema aparte. Esta instalación se basa básicamente alrededor de lo que es el horóscopo chino. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un poco sobre esto. Déjenme ver. Esto es, ok. Esta es la instalación original del año 2, para la primera Bienal. Constaba de 12 papelógrafos alrededor de una imagen central en el medio y iba acompañada de un audio que aludía al personaje que está reflejado acá en el centro, ¿no? Esta es una pared de 6 ideogramas y al otro lado hay otra pared de los 6 ideogramas del horóscopo chino. Mi instalación esa era la base de la instalación porque básicamente me dieron un espacio y estaba ideada esa instalación en ser 12 salas representando a los 12 animales del horóscopo chino, en los cuales iba a colocar papelógrafos en cada sala por cada animal. En el medio una imagen aludiendo al animal representado por un personaje que iba yo a fotografiar, acompañado de un elemento que representaba al animal. En este caso, en lo que están viendo acá, en la parte de abajo había agua. Era una piscina, entre comillas, de agua como de 3 centímetros. Y a todo esto acompañaba el sonido del elemento, en este caso era el agua, y en ese caso este personaje representaba a la serpiente. Entonces tenía los 12 papelógrafos, 6 por lado, el personaje en el medio, abajo la laguna de agua, y acompañó el sonido de la serpiente, que en este caso representaba a este personaje, y el sonido del mar. Esto era mi instalación mini chiquita, porque me es una sala, pero mi idea era tener 12 salas concéntricas alrededor de un círculo, y cada sala debería tener un personaje con un animal representado. ¿De dónde sale la idea? Dentro de mi búsqueda personal de mi identidad como peruano chino, yo soy Tuzán de tercera generación. Obviamente mis dos abuelos paternos vinieron de China. Entonces en mi búsqueda personal, mi identidad como persona y como en esa edad tenía 20 años, de mi paso de adolescente a adulto, obviamente como casi todos buscamos raíces. Entonces parte de buscar mis raíces fue que empecé a estudiar chino. Empecé a estudiar chino con Joseph Cruz. Debo mencionar que los papelógrafos son hechos de caligrafía de Joseph Cruz, porque en ese momento yo empecé a aprender chino y a caligrafía china con Joseph. Y Joseph muy amablemente me brindó la caligrafía de los 12 papelógrafos. Nace de esta idea de ver la vinculación que yo tenía más de los ideogramas, el idioma, entender cómo funcionaba el idioma conmigo, entender cómo influenciaba directamente el horóscopo chino, ¿no? De los dos animales. Yo soy perro de metal, yo soy del año 70, y encontré entre este diálogo personal de la caligrafía, entender el chino, llevarlo a mí, yo confrontarme personalmente y a la vez entender que parte de lo que describen como dentro del horóscopo chino, qué tanto era influenciado directamente o qué tan cierto era de mi personalidad como persona de perro de metal, fue que nace esta instalación que lo presenté en la Bienal. Obviamente yo soy fotógrafo, pero me di la libertad de poder
hacer esta instalación más audiovisual. Supongo que en ese momento, como lo mencionaste, Marco, era una de las primeras instalaciones de esta manera que marcó una diferencia dentro de toda la Casa Rimac. Esto estaba puesto en uno de los salones de la Casa Rimac, esa instalación. Y sí, es cierto, o sea, como lo dijo Marco, era una instalación totalmente distinta, tomando en cuenta que igual que yo no era fotógrafo. Soy fotógrafo, pero dicho, no era audiovisual. Esta misma instalación hice una reinstalación a pedido del evento de China Arte que se realizó hace 2 años antes de pandemia. Creo que tengo las imágenes acá, en la cual pueden de repente ver la dimensión de la obra. ¿Okay? Creo que es esto, sí. Esos son los papelógrafos. Más o menos una persona debe estar acá, como de 1,70 m. Y en ese caso lo tuve que poner de manera circular y dentro estaba el personaje que está colgado. Esto es como empecé yo a instalar. En el caso de China Arte, ¿no? Les enseño eso para que se puedan dar una idea de la dimensión de lo que eran los papelógrafos con la foto central. Porque lamentablemente, como ya lo dije, no tengo registro, salvo 3 imágenes, que una de las imágenes les he mostrado de lo que era el proceso de 12 para la Bienal. Esa es parte de la instalación original. Si se dan cuenta, acá están los papelógrafos, acá están la otra pared de papelógrafos, y acá al medio estaba el personaje. Ese es lo único que tengo, lamentablemente, porque no hice un registro más allá de estas imágenes de acá. Como les digo, les presento esto para que vean el tamaño de la obra, que era. Eso era la instalación, y estaba acompañado de otra serie en China Arte, y debo mencionarlo, porque están relacionadas las dos obras. Esta obra se llama Caja Ficción, que va de la mano con la instalación que tenía acá. Parte de la hoja que yo tenía de encontrar mi línea de chino-peruano, también exploraba mucho el tema del cuerpo. Y esta obra acá, llamada Caja Ficción, gira en torno a un personaje metido dentro de una caja, desnudo, y que se fotografió en diferentes espacios en los cuales para mí significaban algo, ¿no? En este caso era la casa de mis abuelos. Déjame buscar otra imagen acá. Obviamente, mi línea de trabajo se ha dedicado más hacia lo comercial. Yo estoy fotografiando antes de pandemia durante más de 35 años bodas. Ahora hago un poco más de publicidad. Y paralelamente, a raíz de la pandemia, he podido migrar digitalmente a ser un generador de contenidos, ya que tengo un canal de entrevistas todos los jueves a las 9 de la noche, donde el cual entrevisto a un fotógrafo peruano, el cual tiene trascendencia. Lo mismo que estoy haciendo yo ahorita, sino que yo desde el otro lado. Les invito, si lo puedo decir, a todos los jueves a las 9 de la noche que me puedan ver. La plataforma se llama El Ojos en la Cabeza. Bueno, tema aparte. Volviendo a esto de acá, y pidiendo que me hablaras de la obra 12, Marco, sí logré entender parte de mi relación como peruano chino y hacia dónde debería yo llevar mi trabajo personal. Esto se ha visto reflejado en cuanto yo he estado fotografiando más minimalistamente muchos encargos fotográficos, y también a la hora de fotografiar bodas, que de repente lo pueden ver en mi página web, que de momento de repente lo puedo colocar, y puede encontrar una identidad a través de lo que poco que aprendí el chino, de lo poco que aprendí la caligrafía china, y lo que pude interpretar sobre el horóscopo chino, y también lo que aprendí con el Feng Shui que me enseñó Joseph Cruz. Esta instalación medía más o menos
de alto, tenía como 4,50 metros. Cada papelógrafo medía 4,50 metros. La foto principal de acá medía como 1,50 metros por 1,50 metros, que es un slide reflejado en un papel transparente. No es una impresión. Atrás había acá abajo, acá justo, había un proyector de slide en el cual estuvo prendido el tiempo que estaba la instalación, reflejando la imagen acá de este personaje. Obviamente el sonido era con un CD, perdón, no habían DVDs en esa época, que daba vuelta en loop con el sonido tanto del mar como el sonido de la serpiente. Y en la parte de abajo estaba la piscinita de agua, que cual yo tenía que ir cada 3 o 4 días a llenar la piscina porque se evaporaba el agua, obviamente por el calor que era parte del salón que me dieron. Era un poco caliente, entonces se evaporaba el agua. Felizmente no se malograron los papelógrafos, y los papelógrafos me han durado más de 20 años y todavía los tengo. Bueno, esta obra me gustaría replicarla, como lo dije, como el tamaño original ideada, ¿no? Un círculo concéntrico en el cual uno se puede parar en el medio y alrededor están los 12 personajes, cada uno interpretado por un animal, con papelógrafos de ese animal, con los 4 elementos principales, los sonidos de esos 4 elementos y los sonidos de los animales. Si encuentro en un momento un espacio tan grande en el cual puedo realizarlo, lo haré, pero creo que por el momento va a quedar en proyecto. Creo que eso es básicamente la obra 12, Marco. Muchas gracias, Luis. Sí, justamente tuve referencia yo de esta obra a través del registro que tengo en el libro de la segunda Bienal Nacional de Lima, del año 2000. Siempre he estado rastreando artistas de ascendencia china, y por ello también que invito a las personas, al público en general, si es que en algún momento, si conocen o reconocen a un artista de ascendencia china, comunicarse conmigo a través, bueno, las redes sociales o el correo electrónico, que también voy a colocar luego en el chat, ya que es sumamente importante rastrear estas prácticas, porque de lo contrario, si bien en su momento han sido importantes y lo son hasta el momento por la carga que tienen, al estar diseminadas es que se corre el riesgo de perderles el rastro y de rescatar el valor que tienen, no solamente en el momento, porque participar en una de las Bienales de Lima, que además fue una revolución en la ciudad, ¿no? que obedecía a un programa mucho mayor también, tiene un valor justamente para la presencia de los artistas en el contexto del arte peruano, y también para la misma comunidad sino-peruana, que es justamente desde donde debemos valorarlos mucho más. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Marco. Ahora quiero presentar a Martín López Lam. Él nació en el Perú en 1981, vive en Valencia desde el 2003, donde trabaja en proyectos relacionados con el dibujo, el cómic, la serigrafía y la autoedición. Ha publicado obras como parte de todo esto: Edición de Ponent 2013, Sirio con Fulgencio Pimentel 2016, El título no corresponde, Ediciones Valientes 2016, y Ensalada Mixta de Daphne Cree 2017. Además ha colaborado en publicaciones de diferentes partes del globo, como ARG de España, Qué Suerte de España, Street Burger de Eslovenia, Cusco Mix, Letonia, Frankie en Francia, PAC, Italia, Vecina de Cabeceira en Portugal, o Carboncito aquí en el Perú. Ha realizado residencias vinculadas con el cómic en la Real Academia de España en Roma en los años 2015 y 2016, y en la Maison des Auteurs en Angulema 2016-2017. Adelante, Martín, bienvenido. ¿No te estamos escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le voy a pedir disculpas porque voy a tener que hablar un poco bajo, porque están durmiendo aquí.
También soy un poco constipado y me puede salir un estornudo en cualquier momento. Y también, perdón porque no tengo diapositivas, no me he preparado muy bien esta ponencia, no sabía muy bien cómo iba a salir, de qué se trataba, pero quisiera pues invitarles a hacer un ejercicio de imaginación y todo lo que les voy a narrar, pues ponerle vuestras imágenes, las imágenes que ustedes tengan de referencia, así puede ser una cosa más interactiva, ahora que está pues, esto de moda, la interacción y todo este rollo. Algo me escribió preguntándome sobre este libro, La Sociedad de la Rata. Es la única imagen que tengo del libro, el libro en sí. Se publicó en el año 2019. Fue premio Snack Salamandra, que es un concurso bastante importante aquí en España sobre novela gráfica. Era en la 11ª edición que se hacía este premio. Y el libro trata un poco son dos historias que transcurren de manera paralela, básicamente sobre migración, ¿no? Mi abuelo por parte materna es chino, por eso es que estoy invitado en esta charla de chino-peruana. Y digamos, el componente chino siempre ha estado muy presente en mi casa, en casa de mi madre. No solamente por imágenes y objetos que venían de mi abuelo, ¿no? Y que quedaron, mi abuelo murió cuando mi madre era muy niña. Entonces, todo lo que siempre se ha hablado de él ha sido como, digamos, como historias entre fantasiosas y reales, ¿no? Nunca supe, y tampoco sé si quiero saber si es que fueron reales todos las historias que se contaron de él, ¿no? Pero digamos que su ausencia era demasiado importante en la familia, ¿no? Y esa ausencia, o sea, esos objetos que había dejado, como que rellenaban este espacio, pero marcaban mucho esta ausencia, ¿no? Bueno, y después yo estuve en el colegio 10 de octubre, estudié allí, toda la secundaria, el colegio Perón 10 de octubre, de la Plaza de la Bandera. Entonces, tuve mucho contacto con chinos de primera generación o amigos míos que estaban allí en la beneficencia en el centro de Lima y todo esto. Entonces, durante mi, digamos, adolescencia, tuve mucha información y escuché muchas historias e influencias de la cultura china, ¿no? Ya no solamente de casa, sino de casa de mis amigos. Todo esto creo que creó una especie de bagaje en mi interior que luego cuando me tocó ser emigrante, o sea, cuando me tocó experimentar por mí mismo el salir de mi zona, de Lima, de donde soy, creó una suerte de paralelismo, conflicto, ¿no? Entre las historias que había oído digamos, de nuestros abuelos o padres o antepasados a lo que estaba experimentando y a lo que también experimentaban amigos míos que como yo venían de otra parte del mundo pero que nos encontrábamos aquí en Europa, no en España. Entonces, de este conflicto de estar moviéndote de un sitio a otro es que surge la Sociedad de la Rata, del libro ¿no? Hay dos historias, una primera parte que se centra en Perú, que digamos sería como la parte más familiar, pegada a la vertiente china.
que tangencialmente habla sobre la migración china, bueno, de mi abuelo en el norte de Perú, guiada básicamente por cuentos de fantasmas, ¿no? Por historias de aparecidos y de sucesos milagrosos, mágicos, que le sucedieron a familiares o familiares de amigos. Me interesaba mucho bueno, la segunda parte es la historia de un limeño que emigra a Europa, ¿no? Entonces se hace esta conexión que me interesaba. Entonces, la primera parte que viene a verlo con un chino peruano es el hecho de los aparecidos y de los fantasmas, ¿no? De cómo estos fantasmas familiares, estas ausencias, siguen estando presentes en nuestro día a día y van de alguna manera marcando, ¿no? nuestro devenir. De alguna forma, como nosotros en esta cuestión de investigar y de preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, también me parece que se enraiza una cierta obsesión por el deseo de pertenencia de un sitio, ¿no? Y me parecía que esta cosa de la migración china también estaba llena de mitos y al no ser completamente estudiada, bueno, de hecho en los libros de historia en la historia del Perú, que recuerde yo, poco lo vimos en clase, como que se llena de mitos, ¿no? Entonces, me interesaba esta imagen de la ausencia del fantasma. No sé qué más comentarles. A mí también me resultaba curioso el hecho de que de pronto, una vez he llegado a Europa, me he encontrado con otros chinos que también, o sea, que recién estaban migrando a diferentes zonas de Europa, ¿no? De hecho, yo vivo en Valencia, en el barrio donde vivo es prácticamente un barrio chino. Todos los comercios son chinos, todos los restaurantes son chinos, y me resulta curioso ver cómo se está dando este proceso de adaptación, este proceso de asimilación cultural entre el chino en España, ¿no? Es como si hubiera sido en Perú hace 100 años, ¿no? Entonces, también los chinos aquí son de otra región, no son de en Perú, pues, básicamente todos los que he conocido eran cantoneses y aquí son de otro sitio. Y después, darme cuenta también cómo, hablando con amigos de Chile, de Perú, de Argentina o de Colombia o de Ecuador, donde también hay chinos, como que los chinos también se fueron adaptando a esas zonas, ¿no? O sea, es decir, este mito de la cultura china en Perú, ¿qué tanto es cierto como qué tanto es natural y que se ha dado en todos lados de manera muy, muy similar, ¿no? Por ejemplo, aquí hay muchos restaurantes chinos que hacen comida china estilo ecuatoriana. Y es muy similar al chaufa, que muchas veces es como una cosa orgullosa del peruano, ¿no? El chaufa, el chifa, ¿no? Y después pruebas la comida chino-ecuatoriana, chino-venezolana y dices, pues es lo mismo, o sea, es como hay muchas cosas que por esta necesidad de identificarse, de decir esto es nuestro, o esto es de aquí, o esto es de tal,
como que se nubla, ¿no? Y te das cuenta que en realidad todo es más mito que es realidad. Entonces, un poco de todo eso es que habla el libro de la Sede de la Rata, ¿no? Básicamente de esa imposibilidad imposibilidad de arrastrar siempre un fantasma que es el pasado, ¿no? Y no proyectarnos. No sé, creo que espero que me habíais entendido. Es un poco tarde aquí, lo siento. Me he tomado una pastilla para el resfriado y voy también un poco así. Y no sé si me he pasado la hora o no. Muy bien. Sí, te quiero agradecer en realidad por el tiempo, porque sé que ya estás allá ya es mañana, en realidad, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, ya estás en el futuro. Si deseas, puedo proyectar para un poquito complementar todo lo que has dicho, las imágenes de la obra que tienes en tu sitio web, ¿sí? Que además es un libro ciertamente contundente, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente está disponible en Lima, en algunas librerías, y es a partir de ahí que, bueno, primero te ubiqué a través de una exposición que tuviste en el año 2017 en el Centro Cultural de España en Lima, y luego rastreando un poco la información sobre tu obra es que llegué a este premio ya tiempo después. Sí, de hecho, esa exposición fue bastante importante. Bueno, yo acababa de hacer una residencia en Roma gracias a una beca, y entonces me habían invitado a hacer la exposición, a presentar un libro que había hecho allí, bla, bla, bla. Entonces iba con mi pareja, que es de aquí de España, y quería enseñarle un poco el barrio chino, porque ella también como que le gustó mucho la cultura china, ¿no? Entonces quería enseñarle un poco el barrio chino, porque siempre le estuve contando, ¿no? El barrio chino de Perú, de Lima, es impresionante. O sea, mis recuerdos de hace 15 o 18 años, ¿eh? Que cuando yo iba al colegio y me paseaba por el cercado de Lima, y eso era una maravilla de abundante, bueno, no sé, en fin, mi propia fantasía. Y llegamos ¿cómo se llama? A uno que lee la suerte en una azotea, que para mí siempre fue el templo de Tongxing. Ese, sí, supongo. Para mí siempre fue I Ching, y después uno me dijo, ese no es I Ching, esa es otra cosa. O sea, fue como, he vivido una mentira durante mucho tiempo. Y claro, y verlo de nuevo es como, fue como verlo con otros ojos, ¿no? Y después ir al chifa que está en la beneficencia, que también no recuerdo cómo se llama, y de haber comido ahí un montón de veces en mi adolescencia, con eso lleno de gente y no sé qué, y en ese momento era todo vacío, era como tan decadente que pensé que había pasado algo allí que me había, bueno, obviamente había pasado 15 años y yo seguía viviendo un recuerdo, ¿no? Entonces, también ese viaje fue una raíz de estas cosas, ¿no? De hecho, el libro empieza con la visita al templo chino de este que hacen, no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido el nombre. Exacto, sí, justo es lo que también me llamó mucho la atención, porque en realidad es un pasaje, o sea, creo que para cualquiera que haya podido visitarlo alguna vez, en esta idea del conocimiento propio de una comunidad, ¿no? Es como un lugar muy, muy reconocible, ¿no? Pero claro, lamentablemente comparado a espacios que además, ¿no? Como el barrio chino de San Francisco, claro, inclusive de Buenos Aires o Ciudad de México, ya nos lleva a reflexionar también un poco lo que es, lo que era, ¿no? La idea de la historia, de la migración en el Perú, y también el valor que tienen o que no se le ha dado en realidad, lamentablemente, a todo este espacio, ¿no? Te agradezco, Martín, por estar hasta estas horas despierto, sobre todo por la salud, que la tienes un poquito delicada con este catarro, y muchas gracias por participar. Bueno. Quiero ahora presentar a Héctor Chiang.
Héctor Chiang Marín, graduado como arquitecto por la Universidad Ricardo Palma en 2003, realiza luego estudios de posgrado en la Universidad de Chongqing en China, obteniendo el grado de máster en Ingeniería, Convención en Planeamiento y Diseño Urbano en 2010. Es docente de diversas universidades desde el 2005, desarrolla actividades en el ámbito del arte, la cultura, desde 1999, participando en diversas muestras en el Perú y el extranjero, entre las que destacan China, Arte y Desarrollo, Lima, Museo de la Nación, 1999, Creative Cities Collection, Fine Arts Exhibition en Londres, 2012, en el Barbican Center, Tushen, Retornos al País del Centro, Lima, Museo de Arte Contemporáneo, 2019, y actualmente en la muestra virtual El Desafío del Nosotros, en Lima, por el Proyecto Especial Bicentenario, en el 2021. Héctor Chiang ahorita nos va a presentar primero. Qué bueno, Héctor, que ya nos uniste. Estamos un poquito robándole tiempo a sus alumnos, en realidad, porque como docente tienes que ir a la tarde full. Gracias por darnos este tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Marco. Buenas noches, amigos del Instituto Confucio de la Católica, Tusanaje. Bueno, heme aquí y nada, ahí algunos alumnos estarán viendo, ¿no? Un poco la ponencia, algo de la labor docente, ¿no? Académica se va a ver. Así que nada, luego podemos conversar, porque justamente hay un video, pero nada, quería saludarlos. Buenas noches. Muchas gracias, Héctor. Entonces, procedemos con tu presentación. La senda recorrida por los ancestros nunca sirvió para instruir, solo para sembrar pureza. Un pueblo es caótico cuando el ardid reina. Desafortunada la nación guiada por la astucia, próspero candor. Saber las dos es contemplar el orden, ignoto poder, hondo y distante, antítesis de lo establecido, otorga paz perpetua. Zhonghua Minzu, nació en China, es un término utilizado en China moderna relacionado con los conceptos de nación, etnia y raza, para incluir a los chinos Han y otros 55 grupos étnicos como una sola nación. A fines de la década de los 80, el cambio más importante de las políticas de nacionalidades y minorías de la República Popular China es el cambio de nombre de Pueblo Chino, Chunguo Renmin, a Nación China, Zhonghua Minzu, en un Estado-nación multiétnico con una sola identidad nacional. El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos sostiene que Perú es el país con mayor multiplicidad étnica y lingüística de América. Coexisten 77 etnias, 68 lenguas nativas y 16 familias etnolingüísticas. Junto a estas se unen las diversas minorías inmigrantes, conformadas por los grupos étnicos provenientes de otras latitudes, Centro y Norteamérica, África, Asia, Europa y Oceanía. Este conglomerado heterogéneo, el cual ha venido fusionándose ampliamente en el tiempo, conforma el Perú contemporáneo. Esta compleja realidad lleva a la búsqueda colectiva e individual que confrontan estas naciones, la identidad del yo y el tú, el ustedes y el nosotros, en un reflejo difuso, con un laberinto bidimensional donde se graban los caracteres en chino de nación peruana, Pilu, Minzu, y China en alfabeto latino. Tushen es la muestra colectiva llevada a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Se cuenta con la curaduría de Marco Lo y se comparte sala con Cristi Soto y Ana Chung. Se proponen miradas reflexivas del proceso migratorio a raíz de la conmemoración de los 170 años de la inmigración china al Perú. El libro arte se emplazó en dos territorios totalmente distintos, uno público y otro privado, opuestos y contiguos, separados por una mampara de vidrio. En sala
El libro se dispuso en posición transversal, donde es posible ver y tocar lo notorio, el registro fotográfico, con el texto en braille y chino. Sin embargo, es ininteligible para la mayoría. En contraposición, sumergido en el espejo de agua de manera longitudinal y perpendicular a la sala, se extendió el texto en español sustraído del libro, encapsulado en una línea que, pese a estar iluminado, pasa desapercibido, lo imperceptible. Progresivamente se fue adosando una senda, fortaleciendo el eje y simetría conceptual que conecta el ayer y el ahora, construyendo en 3 etapas el paso migratorio transoceánico de China a Perú desde el siglo XIX. Al cabo de un mes, el puente entre el parque y la sala es culminado, posibilitando el encuentro de los opuestos, pero manteniendo aún tensa separación con un muro invisible que los divide. El cruce de ejes y complementariedad entre la superficie y profundidad manifiestan la interdependencia de la paridad. La exploración de Senda y Poder por el MAC llegan a su culminación en la Noche de los Museos y se ejecuta en 2 actos efímeros. El primero, flotar a manera de islas los modelos a escala de los proyectos de regeneración urbana de los alumnos de Taller de Arquitectura de la UPC, desarrollados en el barrio chino, Centro y San Borja. Ambos se ubican a los márgenes de la senda, enunciando la migración interna de los descendientes de los primeros migrantes chinos, del centro histórico de Lima a uno de los distritos más jóvenes, San Borja, abandonando lo antiguo por lo nuevo, y evidenciando los procesos de desintegración de los sistemas precedentes y recomposición de la estructura urbana en una ciudad que se desborda y se fragmenta en islas. El segundo acto es una cooperación con Ana Chung, quien ejecutó una performance donde realiza un recorrido desde el interior de la sala hasta el final de la senda, reconectándose y cerrando un ciclo con los antepasados. Peruano, casi 2 siglos. La migración de China a Perú deja como legado una población abundante, diversa, activa. Ha sabido sincretizarse con todas las sangres. Empero, bajo el superficial velo del estereotipo, todo aquel que por apellidos o rasgos fenotípicos sean parte o manifiesten semejanza, incluidos asiáticos, descendientes de japoneses, coreanos y ocasionalmente pobladores del Ande y Amazonía, su nombre es omitido y genéricamente es llamado chino. A fines del 2020, Lucero Silva me invita a intervenir una postal del siglo XIX para la exposición El desafío de nosotros, por el Bicentenario de Perú. En la fotografía original aparece un ancestro chino. La intervención bloquea casi en la totalidad el cuerpo del retrato, con un tejido grueso y tupido de texto, donde la línea superficial es definida por la palabra chino repetidas veces. Debajo se posicionan los apellidos en alfabeto latino que representan la genealogía Tuzán en Perú, adaptados fonéticamente al español, sufriendo distorsión o cambio a la hora de ser registrados al ingresar al país desde la primera ola migratoria. A partir de este punto, el proceso de adaptación fue abrupto y de múltiples formas aún persiste: la estereotipación hacia los migrantes y sus descendientes. Irónicamente, no solamente chinos, sino a cualquiera que tenga los ojos rasgados. La única área visible de la postal es la parte superior donde emerge la cabeza del ancestro, pero esta área no está exenta de contenido, es territorio de lo inacible. Bueno, yo soy limeña, peruana. Vengo de una familia Nikkei. Yo nací circunstancialmente en Lima porque mis padres son de Chincha. Yo vengo de Pucallpa, Ucayali. Mochicas. Mi apellido es de descendencia mochica, Chafloque, Chumioque. Bueno, mi familia viene
Tiene origen chino de ambos lados. De dos familias afroperuanas que digamos, tienen orígenes tanto en la zona rural, al sur de Lima, y bueno, otra familia un poco más urbana. Bueno, yo nazco en Chorrillos, en Lima, y soy hija de padres migrantes. Me considero Nikkei, pero sobre todo me considero peruana. Yo soy afroperuano. Yo me autoidentifico como afroperuana. Me autoidentifico como una mujer chipiva. Parte de una comunidad indígena. Yo soy peruano, pero digo de ascendencia china, ¿no? Y cuento siempre, bueno, sí, mi apellido es Chang, chino no puedo ser. No sé si dentro del censo como que solamente etiquetan. Mi familia es norteña, yo nací en el Callao y mi apellido es de descendencia mochica. Porque justamente en el censo no habían hecho referencia específica, ¿no? A, por ejemplo, los Nikkei o los Tuzán o ciertos orígenes étnicos que nos parecían importantes, ¿no? Y sobre todo nosotros seguimos agradecidos también de lo que la cultura Nikkei ha aportado al Perú y a la cultura peruana. El hecho de que en el censo del 2017 nos hayan preguntado sobre la autoidentificación fue muy importante. Esto es producto de la lucha de muchos años de activistas, de organizaciones afrodescendientes que han repetido de manera innumerable la necesidad de que este país nos vea. Hoy el racismo y la discriminación no son ese gran elefante que tienes enfrente tuyo, sino más bien son un conjunto de medidas sutiles y naturalizadas. Cuando yo empecé a bailar en las calles, a mostrar mi talento, los serenazgos de Lima nos botaban a palazos. Que regresen a su pueblo, ¿no? Que regresen a su tierra y nos gritan, ¿no? Chola, serrana, pobre, pobretona. Charapa nos decía, entonces nosotros decíamos, si los charapas no somos animales. Este chino de M o este tipo de cosas. Me han gritado negra con todo lo que después puede haber. Compañeros tuzanes, hijos de chino como yo, sí han sentido en los colegios nacionales, en los colegios fiscales, una cierta discriminación. Mis padres, por una forma de protegerme, no me enseñaron el idioma quechua. Cuando voy a veces a un sitio para lavar el carro, me ha pasado un par de veces, y ven mi auto y me ven a mí, me han preguntado si juego fútbol. De cómo te veías, te juzgaban, de cómo hablabas, te juzgaban. A mí me han dicho de todo, ¿no? Y aquí se mezcla el racismo y se mezcla el sexismo. Un Perú, un país muy clasista, ¿no es cierto? Creo por la herencia europea. Cuando uno mira al afroperuano, no está mirando un afroperuano, ¿no? Que no está mirando a aquella persona que sabe que viene de este proceso de trata transatlántica, que esa trata transatlántica trajo discriminación, racismo, exclusión, pero que además somos parte de una cultura, que hemos construido una cultura. Los estereotipos están muy fijados en nuestra sociedad. Estereotipos que son reforzados también por los medios de comunicación, que toman solo una porción de lo que nosotros somos y hacemos para colocarnos de la manera que lo han hecho hasta el momento, ¿no? En la cocina, en el deporte y en el baile. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Y definitivamente el trabajo está en el tema de la educación. Cuando la persona es educada, la discriminación básicamente no está en él. La mejor manera de atacar el racismo es educándonos. Si tú te educas, tú sabes cómo dirigirte a una persona que te está desvalorando. Pero hay veces que uno no se siente tan feliz de ser peruano, en el momento en el que ves que el peruano en términos generales no aprecia la diversidad como un verdadero activo. Tenemos que ser mucho más finos y más profundos, ¿no? Respecto a reconocer nuestros propios orígenes y cuánto eso nos enriquece. Qué bonito es bailar breaking, hacer acrobacias, volar por el aire, girar, pero hazlo con esta canción, hazlo con esta música, hazlo con cumbia, hazlo con huayno, hazlo con caporales, hazlo con guaylas. La autoidentificación étnico-racial también es un derecho. Yo no creo que estemos en el siglo XIX, ¿no? Donde las ideas del racismo científico sean todavía potentes. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Me siento tan identificada con lo que transmito,
con lo que he heredado y la confianza que tengo de lo que represento de una mujer andina empoderada, que yo ya ando el centro de Lima con mi traje tradicional porque me identifica mucho. Es necesario que en esta concepción de país todas y todos estemos representados. Si es que nosotros perdemos este legado, ¿quién va a contar lo que nos está pasando como comunidad y como humanidad? No solamente en Sarwa, sino aquí en la capital. Nosotros como pintores migrantes estamos contando nuestra historia. Porque los shipibos siempre han buscado algo. Caminar hacia una posibilidad distinta, ¿no? De realización personal y colectiva. Un derecho, valor antiguo, un costumbre, un cosmovisión, un paro, un maijau que no defienden, Intento siempre ser optimista de que caminamos a un país mejor. Vale la pena decir basta de racismo, vale la pena decir soy afroperuana, vale la pena decir tengo derecho a estar en el espacio donde a mí me dé la gana de estar y que no sea mi color de piel lo que determine mis oportunidades. Y si pensamos que todo peruano en realidad es producto de la migración, o sea, y de la diversidad, entonces con mayor razón, eso es parte de nuestra historia. Muchas gracias, Héctor. Un proyecto fascinante, sin duda. Sobre todo, todavía está disponible al público. Voy a colocar la dirección en el chat del Zoom para quienes deseen ingresar luego. Quiero agradecer también a las personas que están viendo desde Facebook. Si alguna persona desea hacer una pregunta a los artistas respecto a sus proyectos o respecto al tema de la mesa, pueden colocarlo también en los comentarios del Facebook o a través del chat aquí en el Zoom. Yo quiero iniciar justamente con una pregunta a los artistas que me acompañan esta noche, que fue en realidad también la que abrió la mesa, ¿no? Con el video inicial, y justamente sobre la importancia de los artistas de ascendencia china, o los artistas Tuzán, en la comunidad sino-peruana, ¿no? ¿Cuál es esta importancia, si lo consideran importante, o en general también, cuál es la importancia del rol del arte dentro de una comunidad? Para eso, los invito a prender sus cámaras y comentar. No sé quién desea iniciar. Creo que es... no. Ya. Ahí está, justo estamos todos. Sí, les decía justamente sobre el rol de los artistas para una comunidad. Hemos visto además distintos proyectos muy diversos, no solamente en la técnica, creo, en la parte formal, sino sobre todo en el fondo, tanto por el espacio, la utilidad o como la búsqueda, ¿no? Entonces a esto es a los que busco la reflexión. ¿Cuál es el rol del arte, de los artistas Tuzán para su propia comunidad? Les cedo, a ver, no sé si alguien se anima a intervenir o me siento como profesor ahorita, ya entiendo a mis docentes de la Marco. del internado. No, tranquilo. Marco, bueno, tomo la palabra. Yo pienso que nuestro rol como artistas, ya sea la profesión que tengamos, o sea, escultores, hagamos video o hagamos poesía, o otro tipo de arte, creo que contribuye a seguir creciendo como personas, ¿no? No solamente desde nuestra peruanidad, sino nuestra parte china, ¿no? Y esa mezcla, que es lo que vamos creciendo, hace que sea más pluricultural el Perú y la colonia.
Yo creo que el aporte que tenemos es investigar sobre nosotros mismos y sobre esa investigación y esas conclusiones que tengamos, aportar para que cada uno se sienta teniendo esa identidad, ¿no? Tal como en el video de Héctor que estuvimos escuchando. Es tal cual es, o sea, mientras más digamos, mientras más investiguemos sobre nosotros mismos, mientras más nos autocuestionemos, vamos a lograr tener una identidad y ayudar a todos los tusanes a tener una identidad a través del arte. Creo que es eso, básicamente. Gracias. Exacto, justamente mucho, una gran utilidad, digamos, del arte es también generar referentes para el autoconocimiento, para incentivar el diálogo, creo, en principio, que pueda permitir hacernos las preguntas de rigor, ¿no? Creo, si tenemos una identidad, ¿no? O no la tenemos, o si somos parte de otra, o de varias, en realidad. Entonces creo que ya el arte puede darnos ese inicio. Luego, no sé si alguno más desea responder, se animan a lanzar su propuesta. No hay respuesta incorrecta, en eso sí les doy un pie. Yo sí personalmente no considero como tal una identidad, porque al ser, como hemos visto también en el vídeo de Héctor, una suma de varias vertientes, tenemos y cogemos referentes de distintos afluentes, ¿no? Un término o una frase que he estado utilizando por un buen tiempo es esta idea de las identidades compartidas, ¿no? Tomando como referente ya constructos previos, ¿no? La idea de lo chino, digamos, en China, o de lo peruano en determinada zona, de la cual los descendientes mixtos vamos tomando y construyendo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos esta libertad o este abanico de posibilidades como para poder elegir. Entonces, ¿alguno quizás si tiene alguna propuesta? Héctor. Sí, un poco para seguir el hilo de lo que comentas, ¿no? Ciertamente, a diferencia de la colonia Nikkei, ¿no? Japonesa, el chino ha tenido que, por razones históricas y etcétera, asimilarse más dentro de la sociedad, ¿no? Y es así que se ha ido transfigurando y hay una serie ¿no? de hibridaciones, ¿no? En términos social y cultural, y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que hay tanto enraizamiento en ciertas ¿no? Áreas ¿no? de la cultura. Y bueno, en sí la búsqueda creo que es, en todo caso, un reto personal muy distinto. Hay los que lo toman y otros que, bueno, simplemente con esos rastros que bueno, vamos, su familia más cercana fue, digamos, alimentando un poco la curiosidad, lo han, digamos, mantienen esa herencia. En mi caso particular fue en realidad una búsqueda más tardía, digamos, ¿no? En términos, digamos, en principio más intelectuales y, digamos, espirituales hasta cierto punto, y eso devino un poco luego en una búsqueda a través del arte y un posterior búsqueda, bueno, que ha ido, digamos, decantando en el tiempo. Pero bueno, nada, sí, creo que es sumamente, digamos, útil en ese sentido el tener de alguna manera un soporte, ¿no? Que canalice, digamos, esas inquietudes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, el arte en algún sentido, en sus diversas, digamos, vertientes lo es, ¿no? Bueno, eso como comentario. Gracias, Héctor. Sí, en realidad justo esta pregunta también va enraizada o enlazada a otra, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que significa, ¿no? ¿Cuál es el aporte de los artistas dentro de su comunidad, de su entorno?
no es una relación unilateral, ¿no? O sea, también es una relación bilateral en el que el artista o los artistas apoyan a la comunidad o a la sociedad en la que están justamente a través de sus propuestas y sus búsquedas, pero también hay una reciprocidad con la sociedad en justamente o el apoyo o el espacio o el brindar las herramientas y las posibilidades para que estos artistas se desarrollen. Y de hecho aquí quisiera quizá ya un poco en mi incidencia preguntar, porque yo leyendo a Siu Cam-Wen recuerdo que en una de sus novelas más importantes respecto a la comunidad sino-peruana, él hablaba de que él quería ser literato, pero su padre no lo dejaba porque consideraba que el arte no era algo fructífero, e inclusive dentro de este libro, La vida no es una tómbola, relata la historia del tío de Héctor, bueno, Héctor es el personaje de Siu Cam-Wen, ¿no? Relata la historia de esta persona que en China quería ser artista y que sus hermanos, trabajadores, migrantes, aquí en el Perú y su padre en Canadá, lo veían con malos ojos por el hecho de que no consideraban el arte como una idea, como una rama productiva, ¿no? Para el desempeño de una persona. Ahí viene quizá mi pregunta, siéntanse en la libertad de responder o no responder también, ¿no? Porque ustedes en algún momento han tenido esta traba o han considerado tener esta traba dentro de sus familias o dentro de su entorno más cercano, la oposición a ser artista, a estudiar artes o practicarlas en realidad. Bueno, en realidad en mi caso sí lo ha sido. En realidad, claro, vengo de una familia, por así decirlo, más pragmática, pero pese que no, digamos, considero de que sean lejanos a tener cierta sensibilidad, por así decirlo, pero sí, en realidad ha sido como una especie de lucha, por así decirlo, no solamente interna, sino, ¿no? en mis proximidades, ¿no? Familiares más cercanas. Sí, pues en realidad podría resultar impráctico pensar quizá en aspectos que no parecen aparentemente relevantes a la sociedad, ¿no? Pero bueno, sí. Lo bueno es que estás en un súper buen camino. No sé, Sonia o Martín, si ustedes han experimentado esta un poco contrariedad o esta idea de rechazo a la idea de las artes en general, o quizás no, más que rechazo, perdón, la idea de que no convendría al 100%, ¿no? Yo creo que la idea o sea, esta cosa del padre diciéndole a su descendencia, decirle no estudies arte, porque en general no es una cosa exclusiva de no hay que ser chino, pero no para que te digan no estudies arte. En mi caso tuve mucha suerte porque siempre me han dejado hacer lo que quiero, me han malcriado bastante, mi madre me malcrió bastante, y cuando me tocó elegir una carrera, creo que escogí arte básicamente para ver si me decían que no. Y por desgracia no me dijeron que no, y ahora estoy sufriendo las consecuencias de haber estudiado arte y no haber estudiado arquitectura o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es una cosa así de cada familia en realidad es un mundo y dependerá mucho de su propia consistencia, ¿no? No sé. En mi caso, o sea, mis hermanas, por ejemplo, no se dedicaron al arte porque tampoco les interesó, pero yo creo que si se hubieran interesado, no les hubieran puesto pegas, vamos. Y ya está. Gracias. Retomando tu primera pregunta, creo que el rol del artista es también un servicio a la comunidad, ¿no? Es reflejo de
somos reflejo también de la comunidad a la que pertenecemos y tenemos, pues, como bien dijiste, nos enriquecemos de diversos afluentes, ¿no? Y bueno, somos peruanos porque hemos nacido aquí, pero con ascendencia, ¿no? Con una riqueza que nos viene de nuestras familias, de nuestros padres, ancestros. Y creo que también la preocupación, como dice Martín, la preocupación de los padres hacia la carrera, ¿no? Las vocaciones de los hijos, no es exclusiva de nuestra comunidad china, y no es solamente hacia los artistas, sino también, por ejemplo, hacia la educación, ¿no? Entonces, sí, pues sí, es una preocupación de los padres, ¿no? Que lo ven quizá que puede ser más un hobby que una profesión, ¿no? Que primero estudia otra cosa o primero, ¿no? Ten otra, otra profesión. Bueno, creo que es la reacción primera hacia ambas cosas, de arte y educación. Sí. Ciertamente, ciertamente. Bueno, Luis, tú has tenido, creo, una experiencia totalmente opuesta en gran medida a mi pregunta, por tu experiencia fotográfica desde muy joven, pero has conocido o quizás has visto casos de otras personas que tengan o hayan vivido esta idea que Chiu Cam-wen menciona, por ejemplo, en su obra. ¿Que hayan tenido problemas en cuanto a un tema de identidad o problema con En la práctica artística, ¿no? Directamente no. He escuchado algunas cosas no confirmadas, pero no, creo que no. Básicamente he tenido la suerte en cuanto a mi forma de expresar, que no he tenido ningún tipo de veto, se podría decir de una manera, o personas cercanas en el ámbito en el que me desenvuelvo, que es la fotografía, tampoco. Hemos sido bastante liberados de poder expresar lo que sentimos y lo que queremos decir a través de la fotografía. Gracias, muchas gracias, Luis. Sí, y bueno, ahora en el chat Andrea Carranza nos coloca una pregunta. Bueno, ella menciona que cada cultura tiene sus propios simbolismos, ¿no? Y pregunta a los artistas, ¿no? En sus trayectorias han encontrado coincidencias entre la cultura artística o quizás las prácticas artísticas china y peruana antigua. Como pie a sus respuestas, quiero mencionar que justamente Fernando de Trasegníes realizó un texto en una publicación, si mal no recuerdo, de la Universidad Ricardo Palma, donde compara iconográficamente o formalmente, perdón, las piezas, si no me equivoco, mochica o moche, con piezas de periodos cercanos, un poco anteriores, en la China, ¿no? Encontrando similitudes en las formas, similitudes en los rasgos, similitudes en lo representado, ¿no? Entonces, creo que es un texto bastante interesante, aunque solamente desde el punto formal, ya que lamentablemente no se sabe si los chinos, como dice la leyenda, llegaron antes, ¿no? Hasta no encontrar registros arqueológicos que lo sustenten, todavía queda en un plano de interpretación. Entonces, no sé, ¿ustedes han encontrado alguna coincidencia entre lo chino y lo peruano desde el arte, desde las prácticas artísticas? Además que tienen ustedes ramas muy distintas, ¿no? Muy diversas, que es justamente algo que me gusta mucho juntar, ¿no? En el sentido, me gusta trabajar, o sea, con artistas que tienen distintas experiencias, distintas formaciones, además, porque eso enriquece justo, bueno, en el caso de la curaduría o el panel o la pieza que se vaya a trabajar. Yo te podría hacer respecto a lo que preguntas, puedo hacer una referencia hacia el mes de la fotografía del UPC de este año.
El mes de la fotografía del UPC de este año, el tema central fue China. Y hubo una muestra de 6 fotógrafos chinos radicados en China, que, bueno, básicamente no salió mucho de China, y lo que encontré fue que 2 portafolios de la muestra que hubo del mes de la fotografía del UPC tenían bastante parecido a varios fotógrafos de su forma de mirar peruano. O sea, ellos en China tenían una forma de mirar hacia las fiestas y el color que tenían, y acá hay muchos fotodocumentalistas peruanos, fotógrafos, que también manejan la misma manera del color, siendo tan distantes en culturas y físicamente, o sea, tantos miles de kilómetros. Tú ves las 2 imágenes, parecen que se conocieran o fuese parte del mismo portafolio. Es una cosa impresionante. Ese es lo más cercano que he visto y que, bueno, alude un poco a tu pregunta. Interesante, no tenía conocimiento de esta Semana de la Fotografía que mencionas. Justamente, bueno, ahora también da mucho que pensar en la idea del mundo globalizado y los accesos, pero ciertamente también la particularidad de cada artista creo que no sería extraño, creo yo, por más interconectados que podamos estar, que cada artista o que 2 artistas al mismo tiempo tengan un descubrimiento o un estilo bastante similar sin llegar a estar conectados. O sea, no se conocen los 2, son totalmente dispares, o sea, distantes. Era lo impresionante, que eran un trabajo más o menos parecido, pero ni se conocen, y bueno, eso es impresionante. No sé si Sonia, Martín o Héctor, ustedes en sus búsquedas han encontrado alguna coincidencia, no sé si contemporánea o quizá también dentro de las artes tradicionales peruanas, China y China. Aunque, sí, Héctor. Sí, bueno, como conoces un poco lo que hago y este tema de la búsqueda del taoísmo, de alguna manera, que habla un poco en esencia de la dualidad, evidentemente desde un inicio hay ese encuentro, ¿no? De la relación, de este concepto de unidad en la dualidad, que un poco ha orientado básicamente como una columna vertebral todas las, digamos, experiencias en términos artísticos, ¿no? Incluyendo quizá también la arquitectura, o sí, de manera definitiva. Entonces, la representación, digamos, digamos esta relación en términos simbólicos ¿no? para entenderlo, ¿no? Lo vamos a ver reflejados básicamente en los opuestos complementarios, ¿no? El yin y el yang. Y esa relación dentro del mundo prehispánico también lo vamos a encontrar en, digamos, esta figura, ¿no? O, digamos, esta cruz andina que es la chacana. Y por supuesto, como tú comentas acerca de Traseñís y otros investigadores que han hallado una serie de, digamos, de relaciones muy, digamos, ¿cómo diríamos? Que parecerían que van más allá de la coincidencia, aparte del tema del color, como habla Luis, y por supuesto la iconografía, ¿no? Los elementos escalonados y laberínticos y tal, también vamos a encontrar mucho de digamos, del arte prehispánico, ¿no? No solamente mochica, porque hay una serie de rastros ahí interesantes que habla Traseñís al respecto, sino además digamos, el arte chavín, ¿no? Que hay mucha relación justamente con digamos, esta iconografía y ciertos símbolos, ¿no? Y lo felino, ¿no? Y el dragón, ¿no? Y la serpiente, ¿no? Emplumada, ¿no? Si ya queremos tejer un poco de más relaciones por supuesto, también con Centroamérica. Y claro, todo esto parece que no es tan, ¿no?
por ejemplo, viendo un poco también la vestimenta, la indumentaria, ¿no? Y los tejidos, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo que vamos a encontrar, ¿no? En relación a culturas, sobre todo, yo creo que en la parte más ancestral de China, ¿no? De la dinastía Shang a atrás, ¿no? Entonces, ¿no? Las máscaras, ¿no? Las máscaras, que las vamos a encontrar también digamos, en algunas culturas como San Xintuei y tal en China, ¿no? Bueno, en realidad algo de eso conozco porque justamente digamos, la maestría que hice en China, investigué o comparé ciudades antiguas en China y en Perú, ¿no? Y justamente para hallar justamente este tipo de relaciones a partir de la cosmovisión andina y oriental, China en específico, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Héctor. Sí, justo escuchándote recordaba también, María Rostrovsky menciona mucho la idea de la dualidad en el Perú antiguo, ¿no? Bueno, ahí hablando del Tahuantinsuyo, en su libro Historia del Tahuantinsuyo, pero que además, si bien lo llevaron a práctica los incas, es una práctica peruana mucho más, digamos, mucho más antigua, ¿no? Y también sí recordando la idea del dragón, que en el caso de Chavín, bueno, los arqueólogos se identifican como caimán en las figuras antropomorfas y toda esta cosmovisión que tienen en el trabajo lítico y cerámico, ¿no? Que es el que podemos ver hasta la actualidad. Gracias, Héctor. Sí, bueno, por mi parte, sí, no he investigado precisamente, ¿no? Estas coincidencias, sí tenía referencia un poco de estas hipótesis de los felinos, ¿no? Y estas coincidencias, pero me vino a la memoria un poco los motivos viajan y se reproducen y en las diferentes épocas, y bueno, me vino a la memoria el estudio que hace Fernando Villegas de, por ejemplo, las acuarelas de Pancho Fierro que eran reproducidas en China, por ejemplo, ¿no? O grabados también, y antes, ¿no? Grabados en la colonia que han venido de Europa, pero que también han sido reproducidas en China. Entonces, los motivos viajan y se reproducen, pero pensé también como coincidencia, o sea, más que una reproducción, como coincidencia en la cosmovisión, en la composición, por lo que dicen de estas coincidencias en la cosmovisión. Por ejemplo, podemos encontrar coincidencias en composiciones por ejemplo, de la pintura popular, ¿no? Tanto en China como en Perú, y ¿no? Los pintores populares andinos, por ejemplo, ¿no? El colorido, un poco la composición, como mencionaba Luis, ¿no? Que uno puede encontrar cierta, bueno, coincidencias en la manera de distribuir las figuras, ¿no? Y en los temas también, ¿no? Campesinos, etc., ¿no? Ciertamente, y de hecho me recuerda esta tesis de una licenciada de San Marcos que habla de la influencia del dragón oriental ya en los trajes de la Diablada, ¿no? Entonces, claro, ella compara las máscaras de la Diablada de los años, de principios del siglo XX, y luego el cambio que van teniendo en estas décadas, y lo rastrea como una influencia de los dragones chinos, de la danza del dragón y del león en realidad, ¿no? Entonces, claro, en el arte, al menos desde la llegada de los españoles a América, muchos motivos han viajado y han cruzado el espacio, el planeta en realidad, y han llegado a
formar parte de la inventiva también de los artistas locales en distintas partes, ¿no? Lamentablemente en el Perú antiguo todavía no tenemos mucha vestigio arqueológico que compruebe, digamos, que hayan habido mayores intercambios con otras civilizaciones de sus contemporáneos, pero sí es un tema que de hecho da para mucho más. Martín, ¿sí? Sí, bueno, también comentar un poco por el tema. Justo yo también estaba pensando en esta cosa de la Diablada y los dragones, y más centrados en el arte popular más que en el arte, digamos, oficial en sí, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también con cierta, digo, igual sensibilidad, ¿no? No sé. Yo soy muy aficionado al cine chino, al viejo y al moderno, pero en el moderno me fascina mucho ver qué tan similar es la vida, o sea, los retratos que hacen sobre la vida en el interior de China, en cómo es que se transforma, hay una transformación de lo tradicional con lo tecnológico, ¿no? Que no sucede como, digamos, en Japón, que es todo como todo hiper, sino que suena como... Es una estética mucho más tosca, y a veces cuando veo este tipo de cine, ahora mismo me viene Sang Milian o Zhang Shanghe, por ejemplo, como lo relaciono mucho con ciertas formas de estéticas en la zona, digamos, andina, ¿no? Bueno, no son todos los Andes, pero básicamente por donde he ido, reconozco ciertas similitudes, ¿no? Y no sé si tiene que ver más con la geografía y con el impacto de la tecnología en poblaciones rurales que con una coincidencia ancestral, pero sí que llegó a hacer ciertas conexiones, ¿no? Pero después también estas cosas visuales, volviendo a la Diablada, al arte popular, a la representación del dragón, a los leones, a los felinos y todo esto, si yo esto es una cosa que pasa, me parece que en casi todo el círculo del Pacífico, porque el sureste asiático, Tailandia, las Filipinas, todas esas zonas también tienen mucha iconografía de este tipo, incluso más grotescas que la propiamente china, y sí que se asemeja mucho a este tipo de representaciones, ¿no? De deidades o digamos, monstruos, entre comillas, ¿no? Entonces sí, pero como repito, veo una conexión como mucho más de la zona Pacífico, ¿no? Más que solamente, pero bueno, es nuestro tema, ¿no? Entonces esto es lo que quería comentar. Ciertamente, justo, aunque no parezca, pero muchas de las dinámicas comerciales el día de hoy en el Perú están basadas también en circuitos prehispánicos, ¿no? O sea, solamente pensar el sur andino, el Perú, Bolivia y el norte chileno, ¿no? O sea, que tienen una fuerte, un fuerte círculo comercial, data en realidad, si lo analizamos las crónicas desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, quizá también desde el océano existe, María Rostarowski también menciona, uno de los incas viaja, ¿no? Por el mar, entonces da mucho que pensar, ciertamente, ¿no? Lamentablemente todavía quedamos en el aspecto de lo conspiranoico, como digo yo, no le quita lo divertido, pero son posibilidades, ¿no? Son posibilidades que esperemos podamos comprobar a través de métodos científicos, de métodos con el rigor apropiado para que sean incorporados a la historia formal que manejamos, ¿no? Bueno, gracias, quiero agradecerles a ustedes su participación, Luis, Sonia, Martín, Héctor, por su tiempo.
También a Fabiana Chu, Carlos Chong, Moira, Silva y Sunco, que participaron enviando sus vídeos. Agradecer, por supuesto, al Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y al colectivo Tusanaje, quienes han hecho posible no solamente esta mesa, en realidad, sino toda una gran serie de mesas que empezaron en septiembre y que todavía faltan varias hasta diciembre. De hecho, la próxima semana, me parece, es la mesa sobre teatro, si mal no recuerdo, en el que participarán muy talentosas artistas que ya, bueno, se enterarán más adelante por las redes sociales del Instituto y de Tusanaje. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que han participado en este evento, y también si tienen alguna información de algún artista que deseen compartir, de algún artista de ascendencia china, siéntanse con toda la confianza de contactarse a través del correo electrónico, que mi correo es marco.lo@unmsm.edu.p, es mi correo de la Universidad de San Marcos, porque siempre es importante seguir rastreando la presencia de los artistas de ascendencia china en la plástica peruana. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias a ti, Marco, gracias al Instituto Confucio y al colectivo Tusanaje. Y bueno, y a los compañeros que han participado también de esta mesa.